Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. ¿Qué semana estamos empezando, no? Bueno, se alcanzaron hoy los 156 casos de personas infectadas con el coronavirus en Chile. Estamos en el día 13, desde que partió, el 3 de marzo, y tenemos 156 casos. Eso es mucho, eso es poco, eso es lo esperable. Vamos a conversarlo naturalmente con personas que entiendan más que uno y sobre todo qué se puede hacer. Bueno, finalmente el gobierno determinó entrar en la fase 4 de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Perdón que sea reiterativo. Fase 1, cuando está fuera. Fase 2, cuando ingresa, importado. Fase 3, cuando se infecta a alguien que no ha salido, pero la infección es directa con alguien que ha salido. Y fase 4, cuando se pierde el rastro y alguien que uno no tiene una explicación clara por qué se infectó. Y en esa fase estamos ahora. Bueno, ¿qué significa esto? Justamente se refiere a la transmisión sostenida y generalizada, comunitaria se llama también, del virus en el país. De una forma similar como ha ocurrido en muchos países. No se asuste, en Italia, también en Corea del Sur, uno donde se ha manejado bien, otro no muy bien, otro bien más o menos, como España, donde están con una alarma porque ha crecido muy fuerte. Es decir, esto es normal la fase 4 de que se llegue, e íbamos a llegar, eso todos los expertos lo han dicho. Un crecimiento exponencial de la enfermedad en la población. De eso se trata, ante eso estamos probablemente. Esta cuarta y última fase significa que se ha perdido, de cierto modo, la conexión entre los casos, dificultando entonces el seguimiento y así reconocer quién ha sido el contagiado por quién y por qué esa persona había contraído el virus. Bueno, desligándose de los casos importados desde el extranjero, ya eso quedó un poco en el pasado, y se está propagando la enfermedad de una manera interna en el país. Contaminación o que se pega entre uno y otro, esto se llama el comunitario, se llama el contagio comunitario. Bueno, esta mañana el mandatario Sebastián Piñera decretó el cierre de todas las fronteras para el tránsito de personas extranjeras. Chilenos que están afuera pueden volver, haciendo las cuarentenas y los procedimientos, pero pueden volver los chilenos en su territorio, ¿cómo no? Desde el miércoles 18 de marzo, este operativo se va a contar con la operación de las Fuerzas Armadas, además de otras medidas como que los funcionarios públicos mayores de 70 años puedan hacer su trabajo desde sus casas y 220.000 millones de pesos para fondos especiales. Recordemos que las medidas que la población puede tomar para reducir su riesgo de infección son lavarse muchas veces las manos con agüita y con jabón, la clásica, la que uno le enseñaron desde chico. No mucho la aprendimos, pero vamos a tener que empezar a ponerla en práctica. Mucha lavada con agua y con jabón, frecuentemente. Cubrirse la boca, la nariz, con el antebrazo o pañuelo desechable a la hora de toser. Y por sobre todo, los que se sientan que son Superman o Superwoman, que a ellos no les pasa nada, respetar la cuarentena. Mientras más horas pasemos en nuestra casa sin salir, mayor favor y servicio le estamos prestando a nuestra comunidad y a nosotros mismos, a nuestras abuelas, a nuestros tíos, a nuestros vecinos mayores. Aquí se necesita, y esto, perdón que saque, creo que va a ser una lección positiva, aquí vamos a tener una lección a la fuerza de vida comunitaria, que tanta falta, todos los analistas dicen, por la cual estábamos pasando en la crisis, problemas de individualismo, problemas de desconfianza, problemas de que no nos hablábamos. Bueno, aquí vamos a tener, caído del cielo, porque no hay mal que por bien no venga, que vamos a tener que aprender a vivir de manera más colectivas, más colaborativas unos con otros. De lo contrario, vamos a ser nosotros las primeras víctimas. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver, naturalmente, con el coronavirus, pero en un cariz distinto, que tiene que ver con nuestra segunda entrevistada. ¿Se debe aplazar el plebiscito del 26 de abril por el avance del coronavirus? ¿Sí o no? Además, le voy a mostrar, déjenme ver si está con embargo, si la puedo contar ya, la última encuesta Cadem. No la de ayer, una que acaba de salir, Flash, especial coronavirus, que preguntan cuánto sabe la gente, qué medidas apoya la gente en lo sanitario, en lo político. Más rato a ver si se lo cuento, voy a pedir permiso porque una de esas a veces las mandan con embargo por algunas horas y eso hay que respetarlo. Pero esa es la pregunta del día y vamos a la mesa porque tenemos conversación con expertos y no hay que perder el tiempo. Claudia Cortés es infectóloga, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología. Claudia, hola. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches.
¿Qué te parece esto de que vamos a necesitarnos los unos a los otros? Cosa que hace tiempo no nos pasaba. Así es, en este momento las medidas comunitarias que más podemos hacer es el aislamiento comunitario, que la gente se quede en su casa, particularmente los universitarios, los escolares, los preescolares que están sin clases. Estas no son vacaciones, no es para salir a la plaza, a la playa, a la pichanga, al mall, es para quedarte en tu casa. Restringido en tu casa, con tu gente que vive ahí, tampoco es para invitar a tus amigos al asado, a la casa. Lo único que le estamos pidiendo a la gente es algo bien sencillo, es que se quede en su casa. Hoy día son todos los jóvenes y escolares, probablemente mañana, pasado, en los días siguientes, probablemente van a haber medidas más restrictivas para el resto de la población. Pedirle también a los jefes, a los empresarios, a los gerentes, que la gente de sus oficinas que puede hacer teletrabajo, lo haga. Efectivamente, tenemos que tratar de disminuir la circulación de personas en espacios comunes, en el metro, en las micros, para disminuir la velocidad de contagio, para que cuando mucha gente se contagie, las que van a necesitar hospitalización, tengan una posibilidad de tener acceso a una cama, porque todos los inviernos en Chile, las camas críticas se hacen escasas solo con la influenza y el virus respiratorio sincicial de los niños. Este año, además, tenemos que agregarle este otro virus. Wow, diste como 70.000 tips que me quedé así un poco loco. Vamos más o menos a tener igual un 60% de la población infestada, pero lo que hay que tratar de hacer es repartirlo mejor en el tiempo. Exactamente. No sabemos bien, estas son estimaciones, hay que pensar que este virus existe desde el 29 de diciembre, fue la campana de alarma en China. El 10 de enero ya se había conocido toda su genética. Pongámonos en contexto que el VIH se demoraron 3 años. En coronavirus lo hicieron en 10 días. Así de rápido, así de instantáneo ha sido todo lo que hemos visto con el coronavirus, pero aún así es un virus que tiene 2 meses y medio de edad, antes no existía. Por lo tanto, hay muchas cosas que no sabemos con seguridad, que no podemos todavía aseverar o proyectar. Se estima, hay distintos cálculos, 40, 60, 70% de la población en algún momento se va a enfermar, el 80% de ella se va a enfermar en forma leve, suave, un resfrío más o menos intenso, pero no va a requerir tratamiento médico. ¿Y un 20? Un 25 va a requerir hospitalizar en pieza común, va a requerir oxígeno, va a requerir algún par de cosas intravenosas, pero un 5% va a necesitar unidad de cuidado intensivo, que es un bien muy escaso en general en el mundo, muy escaso en este país. Y eso hay que lograr que se dé lo más repartido en el tiempo para que nos den los recursos. Exactamente, para que las camas se alcancen a desocupar, para que los primeros que caigan en unidad de cuidado intensivo se mejoren y desocupen esas camas y para que venga la oleada siguiente y vuelvan a ocupar esas camas. Por eso hablamos de aplacar la curva, de bajar la curva, para que el contagio sea más transmitido en el tiempo, más espaciado en el tiempo. No se busca que la gente no se enferme, es casi imposible. Es muy difícil, ¿no? Hay que hacer como en China, que tiene unas capacidades que en este país no existen, afortunadamente, de tener a la gente encerrada y que no sé cuáles sean las penas si salen a la calle. Eso no lo vamos a tener acá, pero lo que buscamos es que se enlentezca el contagio y sí tenemos que particularmente cuidar a la población más frágil, que es la población mayor, que son los que en el mundo más se han muerto. Pero ojo, que los jóvenes no son tampoco inmortales. Los 2 casos graves que hay en este momento en Chile son 2 personas de menos de 50 años. Entonces, ¿por qué tienen enfermedades de base? ¿O otras enfermedades? No, es confidencialidad de los pacientes, no manejo los antecedentes clínicos, pero sí sé que son 2 personas jóvenes, yo entiendo que son 2 personas jóvenes y sanas, pero uno de los problemas que estamos teniendo y que hemos detectado es que la gente joven no está haciendo caso de este aislamiento domiciliario, de esta distancia social. Entonces se van al mall, se van a la plaza, se van a hacer deporte en conjunto, a jugar la pichanga, y eso es lo que no tiene que ocurrir. O sea, yo tengo que quedarme en la casa porque esto empieza a circular y probablemente, si yo soy joven y sano, es probable que no me pase mucho. Sí, Claudia, ¿qué pasa? Tengo un caso mío particular, que representa a muchas personas. Todo el resto de mi familia está cumpliendo súper cuidadosamente el encierro. Pero yo tengo que salir, voy a la radio en la mañana, vuelvo a mi casa, me encierro. Salgo en la tarde de la radio, voy a mi casa, me encierro. Vengo para acá, vuelvo. ¿Yo tendría que hacer un subencierro dentro de mi casa? Tú deberías tener lo mismo que toda la gente que está saliendo de su casa y también dentro de su casa tener algunas precauciones. Lavado de manos sumamente frecuente, con agua y con jabón, como tú lo dijiste recién, que es mejor que el alcohol gel. Ya. De hecho, es más efectivo. Hay lugares donde no hay agua, bueno, el alcohol gel en el camino. Eso constantemente, cada vez que tomo la manilla de la micro, cuando me bajo de la micro, cuando llego a mi oficina, cuando tomo el metro, la manilla de la puerta, todo ese tipo de cosas, porque alguien eventualmente estornudó en su mano, que es lo que hemos estado acostumbrados toda la vida.
tomas una manilla de la puerta. Achú, y después abro la mano. Y quedan los bichos, quedan los virus ahí en la puerta, en la manilla. Y vienes tú 2 minutos después, tomas esa misma manilla y al rato te rascas la cara, te tocas la nariz y te pasaron los bichos. Así de fácil. Por lo tanto, la limpieza de superficie con detergentes comunes domiciliarios, ninguna cosa exótica, o con una solución con cloro, el cloro que usamos de siempre, nada especial. Limpiar superficie, toser en el brazo, no tocarse la cara, que es bien difícil, uno se toca la cara, tú te estás tocando la cara todo el rato. Mira. ¿Te das cuenta? Claro. Saludar con Sí, una... eso ya lo aprendimos rápido. Eso ya lo estamos aprendiendo. Esas son las medidas que uno tiene que hacer. Y... la mascarilla se ha hablado mucho para no quitarte tiempo, que es muy valioso. El guante, también hemos visto unos guantecitos plásticos. Podría ser bueno salir de la casa cuando uno va a hacer el trayecto al metro, a la micro, a la bicicleta. Guante, llegar a la casa y botar ese guante. La verdad es que no tiene mucha utilidad porque te vas a meter el dedo en el ojo, vas a agarrar, igual, te vas a seguir tocando la cara. Son las mascarillas, que no son para todo el mundo, solo para la gente enferma y quienes cuidan directamente a los enfermos. Y los guantes, si están mal utilizados, dan una falsa sensación de seguridad. Mira. Así que no. Leí, bueno, ir aclarando las fake news, leí que los zapatos, que se ha descubierto que en el pavimento puede estar muchas horas y que yo salgo de mi casa con un par de zapatos y entro con esos zapatos, voy metiendo virus para dentro de mi casa y me hizo sentido, ¿sabes por qué? Porque he visto fotos de China que están fumigando calles en Italia. Lavando calles. Lavando calles. Sí. ¿Tú harías eso o te parece un poco exagerado dejar zapatos a tener zapatos? Me parece que hoy día tenemos que concentrarnos en las medidas que están probadamente siendo eficientes, como es el lavado de manos, que es lejos lo más importante. Y la verdad es que la gente no se lava las manos. Claro. Y eso es así. Claro. Entonces, el resto es cierto, hay estudios que han aparecido estos días de cuánto sobrevive el virus sobre una superficie de acero, de plástico, etcétera, 10, 12 horas, más o menos, por eso la limpieza de superficie es importante. Pero tú en general no vas a ir a agarrarle la suela a tu zapato, preocupémonos de lo importante, son tantas las cosas nuevas, tantos los conceptos, lavémonos las manos, bien lavadas, 20 segundos, eso es cantar el cumpleaños feliz 2 veces, sí. Con eso te demoras en 20 segundos, eso es lejos lo más importante. Y hacer el aislamiento social. Sí, otras cosas que he estado leyendo, por ejemplo, que si yo tuviera coronavirus en este momento, y todavía no tengo ni idea, estoy cantando victoria por ahora, pero ya lo tengo, sí. Estoy infectando como loco, y a lo mejor en 3 días más voy a empezar con que me duele aquí, que la tos, en fin, aquí y allá, y la fiebre. Que se ha demostrado en los primeros casos de China, según que creo que se publicó en Science, en la revista, que el asintomático, las primeras periodos son sumamente contagiosos. La verdad es que lo que se ha demostrado que la carga viral, la cantidad de virus que uno tiene y que por ende que uno puede transmitir es muy alta los 2 a 4 días que uno tiene síntomas. Eso es lejos lo más frecuente. Antes, cuando uno ya está con fiebre, que no le da a todo el mundo, le da al 80% de las personas, cuando ya tiene tos, cuando ya se siente enfermo. Antes de eso, algunos pacientes, por supuesto que no podemos saber a priori cuáles, entre 1 o 2 días antes pueden ya empezar a tener virus circulante y podrían contagiar. Y esos son contagios de gente que está asintomática. Pero eso nos lleva a otra parte. Es que no sirve de nada que si yo estoy sano y bueno me vaya a tomar un examen para saber, es que yo quiero saber si tengo coronavirus. Si me sale negativo, ¿qué? Puede estar positivo mañana o pasado. El examen se tiene que indicar a la gente que tiene síntomas. Ahí es cuando tenemos el máximo rendimiento. Leía el peluquero siempre ve peinados, el zapatero ve zapatos, un ingeniero me escribía que decía, a esto le hace falta, además de la epidemiología, le hace falta ingeniería. Y que los coreanos, Singapur, que los que han hecho mejor, entre comillas, le han puesto mucha ingeniería. ¿A qué le llamaba él? En que test, con lo caro que puede ser, testear, barrer con test, inmediatamente ir separando a la población rápidamente. Y que con eso han logrado los rendimientos que han logrado. ¿Le ves sentido eso? Sí, le veo sentido. Estamos en una fase de la epidemia en que nosotros debiéramos testear a todo el mundo que tenga síntomas, efectivamente. ¿Cuáles son hoy día las recomendaciones que están para testear? Si tú vienes llegando de fuera de Chile, ya hoy día se amplió a cualquier lugar fuera de Chile, que tengan países con alto contagio, que son básicamente casi todos. Sí. Si tú has tenido contacto directo con un enfermo conocido o si estás con una infección respiratoria grave, independiente de que no hayas viajado, que no hayas tenido contacto con nadie, tú te tienes que testear para evaluar si necesitas hospitalizarte porque estás clínicamente muy enfermo o tienes que aislarte en tu casa y mantener distancia con el resto de los miembros de tu familia para que ojalá no se enfermen ellos. Perfecto. ¿Y cuánto yo te comentaba que conocí el caso de un colegio en una comuna de Santiago, que no es de las comunas que muestra mayor cantidad de infecciones,
pero queda en Santiago, que en un colegio en particular había 8 casos comprobados, oficiales. 8. Viene a representar más o menos el 5% de todos los números de Chile. Sí. Lo cual parece absurdo que un colegio, en una comuna donde no están concentrados la mayoría de los casos, tenga el 5% de todo Chile. Por lo tanto, esas 8 personas, aparentemente, o sea, los 156 podrían ser muchas más. Es probable que puedan ser muchos más. Hay cierto delay. Tenemos que ver el número mañana. Mañana sería dramático si se vuelve a duplicar. Nosotros habíamos estado que el número se duplicaba cada 4 días. Y de ayer a hoy se duplicó en 1. Y por eso las medidas ahora de aislamiento social, quiero ser majadera, lo estoy haciendo a propósito, son fundamentales. Porque si nos seguimos duplicando todos los días, esto se nos va a escapar de las manos y vamos a terminar que igual que Italia, igual como va España, en 10 días más, en 7 días más, en que ya no vamos a dar abasto. Los números que dio el ministro hace poco rato en este mismo canal sobre los números que él estima son, si todo eso se produce juntos, no van a dar abasto las unidades de cuidado intensiva. Si esos mismos casos los espaciamos en el tiempo, es más probable que al menos la gente que requiere hospitalizarse vaya a tener acceso. Estaríamos hablando de 40.000 al 1 de abril, 41.000 personas infectadas el 1 de abril. Esa es la proyección que se ha ido cumpliendo. Es un número gigantesco, pero se ha ido cumpliendo antes de que se tomaran medidas de mitigación. La idea de las medidas de mitigación masivas, como la suspensión de las clases, como ojalá el teletrabajo se pueda hacer mucho más masivo, hay varias empresas que ya lo están adoptando, es poder bajar esa pendiente de la curva y que volvamos a que esto se duplique cada 4 días o cada 5 y ojalá cada 7, pero al menos, porque si lo seguimos duplicando todos los días, vamos pésimo. Otra cosa que me ha llamado la atención es que si superamos o como superemos este año, no podemos descansar porque después viene otro año con otras estaciones invernales, con otra capacidad global de contagiarnos con el hemisferio norte cuando caiga el invierno. Es decir, en un año más vamos a tener este mismo problema otra vez. Lo que pasa es que en un año más ya va a haber tanta gente que se enfermó y que creó inmunidad, que ahí empieza a existir lo que se llama inmunidad de rebaño, en que ya una segunda oleada es mucho más leve, y es lo que nos pasa con la influenza. Influenza hay todos los años, y todos los años nos vacunamos. Es muy probable que en un año y medio, 2... vaya a haber vacuna contra el COVID-19. Entonces, en general, es el primer chaparrón, el de ahora, es el que es mucho más potente. Dime una cosa, en Inglaterra tiene un caso, bueno, los ingleses les gustan siempre las cosas distintas, tienen sus formas métricas de pesar y tienen su forma de atacar este problema, más o menos apurar que se infecten, estoy diciendo de una manera bien bruta, que se infecten rápidamente lo más posible, todo lo contrario de lo que hace todo el mundo. Pero ojo, ellos, si bien no han tomado medidas de aislamiento masivo como sí está haciendo el resto de Europa, en forma bien masiva, ellos sí están aislando a su población de alto riesgo y mandaron a enclaustrar a todos los adultos mayores por los próximos 4 meses. Y eso significa hacer todo un sistema de repartición de alimentos, de visitas domiciliarias, y ellos lo están encerrando a ese grupo que es el que tiene mayor posibilidad de enfermar grave. Ellos están haciendo una apuesta también salvando su economía. Es una apuesta súper riesgosa. Es el único país que lo ha hecho de esa manera. Yo no soy epidemióloga, yo soy infectóloga clínica. Es difícil hacer esa valorización, pero ha sido bien criticada también dentro del Reino Unido. Absolutamente, y transversalmente en el mundo. Sí. Esa es una opción distinta, no la que hemos tomado nosotros. La de nosotros sigue siendo, y aquí pongámonos todos detrás, porque esta es la opción que tomamos. Yo creo que hoy día no es el momento para pelear y yo creo que la presidenta del Colegio Médico lo ha hecho muy bien. Ha tratado de aunar todas las distintas caras, aunado, asentó en una misma mesa en el Colegio Médico a todos los partidos políticos, porque aquí tenemos que ir todos para el mismo lado. Es que si nos decimos partidos políticos, la verdad es que nos pasamos de giles. Tenemos que ir todos para el mismo lado, tenemos que todos lavarnos las manos, todos quedarnos en la casa si nos sentimos enfermos, eso es fundamental. Es el tipo que se subió en un avión, estando enfermo, habiéndose tomado un examen, sintiéndose mal, me voy a Temuco, me tomo un bar, me voy a Pucón, voy a un matrimonio y sale positivo, tienen aislamiento a 100 personas con altísimo riesgo de que todas esas personas terminen positivas. Eso es una irresponsabilidad absoluta. Lo que tú decías, tenemos que salir del egoísmo. Aquí, por primera vez, necesitamos pensar en el otro, porque si no vamos a terminar mal todos. Los que se van a morir son mis papás, mis abuelos, mis maestros. Solo decirles que en Italia se están muriendo del orden de 300 personas diarias. Así es. Claudia, muchísimas gracias. Mucho gusto de tenerte aquí y gracias por tus conocimientos. Que te vaya muy bien. Gracias. Vamos a hacer una pausa antes. Preguntarles a ustedes, tenemos la encuesta por ahí, ¿no? Tenemos el resultado de la encuesta. A la vuelta del corte le cuento cómo va la encuesta que les planteamos respecto de si usted cree que debiera posponerse.
quién sabe para cuándo, pero no hacer desde ya, decir que el 26 de abril no se puede hacer plebiscito. Otros dicen que sí, que hay que hacer el plebiscito a como de lugar. Francia lo hizo, por lo pronto hizo elecciones ayer con una bajísima participación. Cayó el 20% de la participación. Eso le resta legitimidad eventualmente al resultado que pueda dar. Bueno, es la pregunta que estamos haciendo en nuestro fanpage. A la vuelta volvemos con más temas, justamente ese con la senadora Jimena Rincón. Pausa y volvemos en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Le quedé viendo el resultado parcial de la pregunta, a lo cual los invitamos a participar. Si se debe aplazar el plebiscito del 26 de abril por el avance del coronavirus. El 41% cree que sí, el 59% cree que no. Yo le voy a agregar aquí, me llegó la encuesta CADEM, una que se hizo hoy, Flash, justamente de coronavirus, puro coronavirus. Preguntan más o menos lo mismo. Dice, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con postergar el plebiscito de abril hasta que pase la crisis? El 47%, según esta encuesta, está de acuerdo con postergar el plebiscito. El 45% en desacuerdo, es prácticamente empatada esas dos, y un 8% no lo sabe todavía. La senadora Jimena Rincón nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches. Buenas noches, Matías. Buenas noches a todos los televidentes. Antes de que usted me diga qué opción a usted le parece prudente, sensato ponerse a conversar desde ya que quedan 5 semanas para el plebiscito. Mira, lo dije temprano en la mañana con el dolor del corazón, teniendo claridad en que el plebiscito hay que realizarlo. Creo que debido a la situación en la que nos encontramos es fundamental poner de acuerdo a todos los sectores y postergar la fecha. Pero el plebiscito hay que hacerlo. Hoy día, de hecho, ya todos los partidos políticos en la tarde han sacado una declaración única de todos los sectores llegando a ese acuerdo. La fecha sería, hay que tramitar obviamente una reforma al efecto, en la fecha de las elecciones de octubre y se tendría que fijar una nueva fecha para elección de los constituyentes. Pero creo se atrasa que más. Entonces, todo se atrasa se desplaza, pero cuando uno mira que los expertos señalan que el pic va a ser de aquí a 5 a 8 semanas, vale decir, en la fecha del plebiscito, la verdad es que parece de verdad de una miopía y de un egoísmo completo no hacerlo. La primera preocupación y donde deberíamos estar todos de acuerdo es la salud de las personas de riesgo, pero las personas en general. Escuchaba a la doctora que entrevistabas antes de este bloque. Sí, Claudia Cortés. Claudia, que además es experta en el tema, sí. Que señalaba que todo lo que se ha dicho, la verdad es que no se ha cumplido, y alguien me hacía un resumen, que el calor, que los niños, que los jóvenes, y la verdad es que ninguna de esas cosas ha sido tal como se pronosticó. En consideración a los datos que tenemos, a las cifras que se han ido entregando, lo que pasa en otros países, lo que está pasando en Chile, la proyección que hay de casos que vamos a tener. La verdad es que la salud primero, y preocupémonos de eso. La obligación de respetar las recomendaciones. Cuando se suspenden las clases no es para que se vayan a la playa o al mall o al cine, es para que se queden en sus casas. Y eso debe correr no solo para los alumnos y los profesores, también para los auxiliares. Cerremos esos establecimientos educacionales y hagamos la tarea. Yo en la mañana junto al senador Arboe pedíamos otras medidas. Yo creo que... ¿Cómo cuáles? Como cuáles, varias. Aquí hay medidas de sanidad, que son las que se han tomado, ¿no es cierto? Medidas desde el punto de vista económico, sociales, judiciales. Aquí hay plazos que están corriendo. Yo creo que hay que sentarse todos en la mesa y ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer la logística de este periodo que estamos enfrentando. Ahora, es un ejercicio que suena fácil decirlo, pero hay que hacerlo. No, pero la política además ha demostrado en los últimos meses que le cuesta mucho sentarse a conversar con sensatez. Y aquí todos tienen lo suyo, digamos. Alguien me decía que esto es como la situación del cisne negro, ¿no? Cuando ante un hecho único se provocan grandes cambios. Yo creo que estamos ante un hecho de verdad único en el mundo, no en Chile, que tenemos experiencia o deberíamos tenerla ya de lo que hemos visto en otros países, en China, en Italia, España, Estados Unidos, Brasil, que nos debiera hacer confluir a todos en una gran solución. En materia económica, este mes es un mes complejo, se pagan las patentes, se hace la declaración de renta,
la operación renta, los permisos de circulación, en fin. Y creo que tenemos que ser capaces del Ejecutivo, con el Parlamento, ponernos de acuerdo y establecer un cronograma distinto, porque eso va a significar aglomeraciones y además enfrentar económicamente una situación que es compleja, que ya venía compleja y que compleja, sí. Esta época la hace más compleja. Por lo tanto, revisar las resoluciones que se sacan. Hoy día leí una resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que decía que las enfermedades no van a ser consideradas laborales, el coronavirus, y que sí, solo sí, excepcionalmente se ve la trazabilidad, se podría calificar como laboral. Está bien, entonces, puede ser, incentivo es que vaya a trabajar pero falta un párrafo. Si una persona tiene síntomas, tiene que ser atendido por su prestador del seguro laboral y después se determinará quién paga. Pero aquí tenemos que ponernos todos en disposición de enfrentar una situación de epidemia, de pandemia, que requiere colaboración. Ayer en el Mercurio venía una entrevista a un economista jefe del Fondo Monetario Internacional y un profesor de economía de Harvard, no recuerdo su nombre, y decía que Chile está en un problema porque Chile de aquí hacia atrás, antes del coronavirus, venía con un Estado comprometido, las arcas fiscales comprometiéndose a muchos gastos, ¿sí? Dada la política, la agenda social, en fin, y que ya lo tenían en niveles de gasto importante, y que esto probablemente iba a hacer que en algún momento hay que sentarse a conversar y a lo mejor compartir nuevamente lo disponible de los recursos. ¿Habrá espacio para poder postergar ciertas cosas de la agenda social? Mira, yo creo que hay cosas de la agenda social que no requieren costo fiscal. En materia de pensiones, yo vengo diciéndolo hace mucho rato, tú me has escuchado, me has leído, salen los economistas a descalificarme tratándome de ignorante, sin argumentos ni datos ciertos sobre la mesa. Yo creo que requerimos una conversación seria, donde tengamos argumentos, datos, estudios que hagan tomar decisiones serias. En pensiones hay una parte que tiene que asumir el fisco, hay una parte que tiene que ver con nueva cotización, pero hay otra parte que dice relación con lo que ya se ha pagado, lo que ya se ha ahorrado y que tiene que ser bien asignado con métodos de cálculo correctos. Los que hay hoy día no son correctos y nosotros lo hemos demostrado. Yo hace un tiempo atrás reclamaba la forma en que se calculaba la tasa de interés técnico. Saltaron los economistas a decir que eso no se podía hacer. Bueno, se recalculó. No en la forma o todo lo que yo decía, pero sí se corrigió en parte. O sea, cuidado con nuestras afirmaciones, seamos serios, porque requerimos esfuerzos, pero también que revisemos cómo hemos hecho. Ya, pero también va a haber que hacer esfuerzos en ser más cuidadosos en qué podemos atender hoy de la agenda social y qué cosas, lamentablemente, algunas de ellas habrá que postergar. Y reconversar. Y hay que mirar a la cara a la gente. Sí, Matías, y reconversar ciertos esfuerzos. Cuando se provoca la crisis social, el 19 de octubre, me acuerdo todavía porque fui a un programa de televisión, yo señalaba que aquí, y a raíz de una entrevista de un empresario que dijo que él iba a revisar la situación de sus trabajadores, yo le decía, bueno, el lunes yo espero que se junten con sus ejecutivos y revisen la situación de sus trabajadores. El lunes estaba haciendo anuncio de que en su empresa nadie iba a ganar menos de 500.000 pesos. Bueno, hay que ver qué pasa con los contratistas, los empresarios de las grandes empresas, cómo hacemos todos un esfuerzo, cómo le pedimos al Estado o a los pequeños que hagan un esfuerzo de acuerdo a su capacidad, pero también los grandes que se pongan, porque el país es de todos y no podemos siempre pedirle al Estado que se ponga o que haga todos los esfuerzos. Aquí tenemos que ponernos todos en disposición. El 2008, en la crisis subprime, recuerdo que el presidente Obama mencionaba que iba a tener que ir al rescate de empresas privadas y que eran multimillonarios y que eran demasiado grandes para dejarlas caer. Era súper difícil decir, mirar al país y decirle, ¿saben qué? Con recursos del Estado vamos a ir en defensa de un fondo, de un banco de inversiones enorme. Y alguien diría, ¿pero por qué tiene que ir a ayudar al fisco americano a un banco? Bueno, porque si cae ese banco, pega a toda la economía y arrastra una economía enorme. ¿Sí? Vamos a llegar a lo mejor a un punto donde el fisco, el Estado chileno va a tener que salir a ayudar a algunas empresas privadas y va a quedar la grande, porque ahí va a haber un choque importante en la discusión. Mira, yo veía hoy día, me tocó ir a hacer un trámite a Correos de Chile, que está en una oficina de un mall, y la verdad es que estaba absolutamente desierto. Entonces, cuando en la mañana decíamos, el gobierno tiene que revisar las medidas y probablemente tiene que decretar la cuarentena hoy día, porque va a ser mucho más efectivo y el costo va a ser menor que esperar 1, 2, 3 semanas más, lo decíamos con ese sentido de urgencia que te da el estar ahí en contacto, escuchar, informarse, y yo creo que vamos a tener que acelerar medidas porque si no el desastre va a ser peor. Hoy día ya no existe
¿Y va a haber movimiento. ¿Va a haber atrevimiento político para eventualmente salir a apoyar a empresas privadas para evitar colapsos de empleo, de cadenas de pago? En fin? Yo creo que habrá que revisarlo todo en su contexto, Matías. Justificándose. Es como cuando hoy sí, día pero va a ser difícil de defender ideológicamente. Mira, va a ser un tema que tendremos que revisar y yo creo que en eso sin complejo. Así como hoy día llamamos a que por favor las empresas actúen éticamente y no cobren por la venta del alcohol gel cifras de verdad exorbitantes, no suban los precios de los medicamentos, hagan turnos éticos, cuiden a sus trabajadores. Bueno, si corresponde tendremos que revisar aquello, pero tratemos de comportarnos todos con sentido de nosotros. Hoy día es el nosotros el que está en riesgo. Las individualidades, el yo me cuido, el yo me salvo, hoy día no corren. Hay un ejemplo muy interesante, el de Isquia, me cuesta mucho su apellido, disculpe. La presidenta del Colegio Médico. Que me disculpe, no quiero tirarme el carril, la presidenta del Colegio Médico, que da un ejemplo enorme de aunar, lo decía aquí Claudia recién, de aunar voluntades, de dejar de lado diferencias, poner al coronavirus al medio. ¿Quién va a ser la Isquia de la política? La que va a decir, momento muchachos, las diferencias por un rato las dejamos para más adelante cuando solucionemos este incendio que tenemos, sentémonos a conversar, conversa con el presidente, es interlocutora, es decir, ha mostrado bastante más altura que muchos políticos. Sí, yo creo que lo que ella ha hecho es notable y hay que aplaudirlo. Y creo que hoy día todos tenemos que tener esa actitud. No es nuestro proyecto el que está en juego, es el proyecto del país. Claro. Y por lo tanto, por eso te decía yo, hoy día primero es la salud y la vida de los chilenos y de quienes viven en nuestro país, de la comunidad internacional en general. Por lo tanto, quienes estén en el cálculo pequeño respecto de qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que hacer. Y un ejemplo, hoy día mi equipo de asesores, cuando veíamos en la mañana que teníamos que pedir que se postergara la elección, la realización del plebiscito, que el plebiscito hay que hacerlo sí o sí, eso no puede estar en duda, decían, no, pero vas a pagar un costo, no, pero que te van a pegar, no. Oye, la verdad es que me da lo mismo. Creo que cuando te toca decir lo que te dice el sentido común, lo que te empuja cuando estás detrás de un objetivo que es cuidar a tu vecino, a tu vecina, a tu abuelito, a tu adulto mayor, es parte de lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto yo creo que aquí no hay duda en esto. Y de hecho todos los presidentes de partidos tuvieron una sola voz hoy día, acuerdo para correr la fecha del plebiscito para la fecha de las elecciones municipales y de consejeros, gobernadores regionales y concejales, y luego fijar, obviamente, y hacer un cronograma con este tema para establecer los plazos que tenemos por delante. Pero la salud y la vida de las personas está en riesgo. ¿Y quienes planteaban que en una de esas, bueno, gente que probablemente no le gusta la fórmula que está planteada en la última reforma constitucional, que es decir, ¿y por qué no aprovechamos que se va a posponer a que cada partido envíe su paquete de reformas y que envíe a sus expertos al Congreso y hacemos las reformas que se quiera hacer? ¿Eso le parece que es intentar bypassear el plebiscito? ¿Ve que hay gato encerrado o le parece una idea plausible a indagar? A mí me enseñaron que había que andar en bicicleta y mascar chicle, o correr y mascar chicle a la vez. Y yo creo que si hay verdadera voluntad de avanzar en una serie de reformas que se han pedido durante mucho tiempo, perfecto. Lo que no quita que hagamos la discusión constitucional y hagamos el plebiscito y discutamos cuál es nuestro marco y cómo nos queremos mover. Creo que si esas dos cosas son posibles de hacer, sí, son absolutamente posibles de hacer. Recordemos que hay muchas reformas que se han tratado de hacer en nuestro país durante años y no han prosperado por falta de quórums, de votos, de voluntad. Si hoy día los que evitaron esas reformas están dispuestos a hacerlas, bienvenido sea. Redibujemos, reconversemos nuestra Carta Fundamental y eso no es óbice ni obstáculo para que podamos avanzar en reformas legales que son necesarias. Sí, una de las cosas que también es interesante que la política aborde es justamente la salud pública hoy día, que es más necesario que nunca, porque la urgencia de que nos quedemos en casa no tiene que, lo decía Claudia con toda claridad, no tiene que ver con que nos enfermemos o no nos enfermemos, básicamente. Tiene que ver con que vayamos repartiendo los enfermos en el tiempo para que todos puedan ser atendidos. Y eso tiene que ver con que tenemos una escasez enorme de camas en el sector público fundamentalmente, y hay mucha gente
que es mayor y que además atiende el sector público, que tiene mucho miedo a infectarse. 2 cada 1000 habitantes, OSD 5 cada 1000 habitantes, o sea, tenemos un problema real de déficit en materia de camas. Y así uno podría desagregar la falta de especialistas. ¿Para qué hablar de regiones? Te puedo dar ejemplos en mi región, en el Maule. Y por lo tanto, estos son temas de política pública, de Estado, no de gobierno, que tenemos que tener la capacidad de enfrentarlos todos. La seguridad social comprende las pensiones, la salud, la cesantía. Y cuando tú miras el mapa de la seguridad social en Chile, claramente no la tenemos. No tenemos garantizada una salud adecuada, oportuna, eficiente para todos. Quien tiene recursos la paga. El que no tiene que estar a lo que el Estado le puede proveer. Pero el por lo Estado tanto, viene gastando mucha plata hace muchos años. Sí. Y aquí hay un problema de Estado, no de un gobierno u otro. Por eso dije Estado, ¿no? Yo sé, no dije una gobierno. crítica, sino que para que me ayude a analizar y entender, porque aquí también podría ser un hito que Isquia Siche se llama, así se pronuncia bien, creo, Sí. Que ella a lo mejor pudiera encabezar un gran acuerdo nacional, ya que está haciéndolo también, está siendo ejemplar, un acuerdo nacional a la salud, porque no es un problema de recursos, hasta donde entiendo, es un problema de gestión, de acuerdos, de voluntad. Hay una combinación de factores, hay un tema regional que no es menor, la asimetría o la inequidad territorial en materia de salud en regiones es brutal. Bien. El tema de los incentivos, cómo hacemos que los médicos quieran estar en regiones, eso va acompañado de otros temas, otras condicionantes, educación, infraestructura, en fin. Y que los médicos quieran operar en los hospitales como quieren operar privadamente también, las sociedades médicas. Que existan reglas adecuadas, que las remuneraciones sean también distintas de cómo están compuestas hoy día en el sector público. En el sector público el tema de las remuneraciones en materia de salud es un tema. Me tocó verlo en su minuto en la mesa del sector público. O sea, yo creo que hay mucho por hacer en materia de gestión, y este es un momento enorme, ¿Sí? Porque ¿quién podría negarse hoy a eso? Así como lo del plebiscito. Sí. Yo creo que sí. Cuando uno escucha al presidente Macron, cuando uno mira los datos de Francia, sin lugar a duda dice, con qué envidia lo miro, ¿no? Y cuánto quisiera tener yo acá. Yo creo que sí. Y por eso te decía esto del cisne negro, ¿no? Hechos únicos provocan grandes acontecimientos y grandes transformaciones. Se requiere generosidad, se requiere salirnos del yo y mirar el nosotros, se requiere mirar con sentido de comunidad los problemas que tiene Chile y entender que no somos solos, que lo que le pasa a una persona al lado mío no solo es algo que me debiera comprometer, sino que también puede pasar a mí. Y que, como decía el poema, ¿no? Cuando vinieron a buscar al del lado no me importó, pero cuando llegaron a mí ya era demasiado tarde. Jimena Rincón, muchísimas gracias por estar aquí esta Gracias noche. a ti. Que estén muy bien. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene. A ver, aquí está, señor director, cuando usted diga nomás, lo pone en pantalla y lo compartimos. ¿Está de acuerdo usted con que salga en pantalla? Sí, ¿cierto? Ahí está. Se debe aplazar el plebiscito del 26 de abril por la base del coronavirus. El 42% sí está de acuerdo, el 58% no está de acuerdo. En la cadena de hoy está casi empatado con 2 puntitos porcentuales más en los que están por posponer, bueno, los presidentes de partidos políticos también, por posponer el plebiscito del 26 de abril. Se plantea el PIC. ¿Usted se imagina haciendo plebiscitos con PIC de coronavirus en nuestro país? Imagínense lo peligroso que puede ser. Y además, si hay poca participación, las dudas que se pueden plantear respecto de la legitimidad no parece razonable. Pero cada uno tiene su opinión y para eso estamos. Temperaturas. No, vamos a 24horas.cl, nuestro portal de noticias. Vacunación contra la influenza. ¿Cuáles son los grupos de riesgo que recibirán gratuitamente la vacuna contra la influenza? 24horas.cl. Usted puede ver detalles. Vamos a la temperatura, por favor, señor director, cuando usted me diga. Santiago, la región metropolitana, más bien, en este momento tiene 15 grados con 2 décimas, el cielo está despejado. Veamos para mañana qué nos espera. Mañana y pasado estará despejado con una máxima probable de 26 grados, mañana martes, y para el miércoles también cielo despejado y una máxima probable de 28 grados. Revisamos otras regiones del país, por favor. Juan Fernández, región de Valparaíso, estará parcial con una máxima probable de 21 grados. Arica,
región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de nuestro país. Tenemos un cielo parcial, esperamos para mañana, y 25 grados como máxima probable. Y escucha Sáenz, ¿no? Alejandro Sáenz, que tuvo que cancelar su tour La Gira debido a lo que se está cancelando miles de cosas. Exactamente, bueno, es una pandemia que tiene el mundo en vilo. Bien puede esperar Alejandro Sáenz el fútbol, bien podemos esperar todos por la salud. Por ello decidió que sus conciertos se queden en el living de su casa y comenzó este domingo con un show junto al colombiano Juanes. Ambos repasaron sus canciones más conocidas en vivo y en directo a través del canal oficial de YouTube. La gira se queda en casa, así lo llamó, que se pudo ver en el canal oficial de Sáenz en YouTube, donde el artista tiene más de 2 millones de seguidores. Casi 400.000 personas siguieron el concierto en directo. Los populares cantantes, el español y el colombiano, se sumaron a la iniciativa Quédate en Casa, promovida en las redes sociales en estos últimos días por el avance del COVID-19 en todo el mundo. Y España que sí lo sabe, ¿no? España que sí lo sabe, lo tarde que llegó y lo caro que lo está pagando. Miren las cifras ustedes de España, no lo voy a latear ahora con las cifras de España, pero es impresionante lo que le ha sucedido a España. No es como Italia todavía, no es como Italia porque es el símbolo de lo tarde que se llegó, pero España lo ha pagado duro para que nosotros vayamos poniendo la barba en remojo. Les pedimos vía pública, con Corazón Partido, interpretado por Alejandro Sáenz y Juanes. Lavémonos las manos mucho más de lo que estamos acostumbrados, quedémonos en la casa, aprendamos a entretenernos con nosotros mismos, con nuestro entorno familiar, a trabajar en la casa, a leer, a dormir, a desconectarnos, a descansar, en fin, es de extrema necesidad que hagamos caso. No somos inmortales, no somos superwoman o superman, somos seres humanos y que además no dependemos de nosotros mismos y que si queremos ser egoístas, lo vamos a pagar caro, porque además vamos a terminar matando a gente inocente. Vamos a terminar haciendo muchísimo daño y eso va a redundar en nosotros. Hagámoslo en serio, pongámonos de acuerdo, pensemos colectiva y colaborativamente de una buena vez, que bien nos va a servir la lección para tantas otras cosas y que falta que nos hace. Muy buenas noches y gracias por venir. Donde quiera que estés, corazón, que no te sientas sola.